Muy buenas noches, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio, La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza de la Unión es una presentación de frigoríficos NIS, El Placer de la Carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Es también una presentación del Supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Bueno, queridos amigos, una importante cantidad de informaciones. En primer lugar, permítanme compartir una información de carácter luctuoso. Ayer estuvimos lamentando la partida de este plano físico de ese insigne luchador democrático que fue Enrique Mendoza. Hoy debo lamentar la información para mí extremadamente sorpresiva del fallecimiento de Carlos Román Chalbó. Carlos Román Chalbó era un periodista muy destacado, extremadamente destacado, se especializó en la fuente económica, él era empresario al mismo tiempo, un tipo bastante joven y de verdad sorprende y abruma la información de su fallecimiento. Nuestra palabra de condolencia a sus familiares y a su legión de amigos. Seguramente ustedes lo escucharon alguna vez en Kiss FM, entre tantos otros medios en los cuales él estuvo participando como el excelente profesional que fue. Paz a sus restos. Otra información delicada tiene que ver con lo ocurrido en las oficinas en el edificio del 6CPC en San Agustín. Como ustedes saben, allí hay una estructura que fue construida para otros fines y después algún improvisado pues dijo, no, vamos a meter la PTJ allí, pues, y ahí está hoy el 6CPC. Una situación extremadamente lamentable, un accidente terrible, mortal, curioso. Digo curioso porque fue un ascensor, el ascensor se desprendió y en vez de caer del ascensor, como supone uno siempre que escucha esa expresión, se desprendió del ascensor, se soltó un tipo de guaya que más bien hizo que el ascensor subiera a toda velocidad hasta el tope de la estructura y chocara con el techo de la fosa del ascensor. Eso ocasionó severos destrozos y ocasionó la muerte de un distinguido servidor público, un comisario general del 6CPC. Realmente lamentable, tremendamente lamentable esto. El comisario general Daniel Hurtado fue quien falleció en este insólito accidente. Tenemos que recordar en este momento, lamentablemente, que no es el primero que ocurre con este tema de la falta de mantenimiento de diversos servicios en edificaciones públicas. En varios lugares han ocurrido también percances terribles con ascensores fuera de servicio en edificios de la Misión Vivienda. Es conocido el drama terrible de las escaleras mecánicas en el metro de Caracas, pero la noticia de hoy, la lamentable noticia de hoy es esta. Murió el comisario general Daniel Hurtado tras desprenderse ascensor en el 6CPC. Concretamente se trata de las oficinas de el 6CPC en San Agustín.
Una noticia positiva dentro de tantas de otros signos tiene que ver con el servicio de agua. Fíjense ustedes, la gente de Hidrocapital informa que ya se restituyó el bombeo de agua en el sistema TUI 3. Estaba prevista una parada para mantenimiento preventivo de 36 horas a partir del día lunes 3. Ese fue el anuncio oficial. O empezaron antes o terminaron más rápido, porque hoy, que es martes 4 apenas, ya han transcurrido solo 48 horas desde el formal anuncio de la suspensión del servicio. Hay esta información de que ya está restituido el bombeo de agua. Gracias a Dios. Que se haya restituido el bombeo no quiere decir que llegue de inmediato el agua a la ciudad. Recordemos que incluso cuando el bombeo está perfecto, muchas zonas de la ciudad no encuentran servicio satisfactorio, pero bueno, es positiva esta información que da Hidrocapital y que nos llega a nosotros a través de un titular del portal de Tal Cual. Sin embargo, queremos hacer foco en esta primera parte del programa de informaciones que tienen que ver con el tema económico y específicamente con el tema petrolero. Hay una información importante que debería significar para todos los venezolanos alegría, en tanto y en cuanto que implicaría un incremento de los recursos que ingresan al país. Es un titular que nos trae la gente de Reuters. Crudo registra su mayor repunte en más de un año tras anuncio de la OPEP. Concretamente es del grupo llamado OPEP+, donde está también Rusia y otros productores. Dice así la información. Este es un titular de hoy, que lo difunde la agencia Bloomberg. El petróleo registró su mayor repunte en más de un año después de que la OPEP+ sorprendiera con su anuncio de recortes de producción que amenazan con ajustar el mercado y generar una nueva sacudida inflacionaria en la economía mundial. La Organización de Países Exportadores de Petróleo y aliados, incluida Rusia, se comprometieron a hacer recortes superiores a 1 millón de barriles diarios a partir del próximo mes y hasta fin de año. La reducción sorprendió a los mercados, que habían previsto que el cártel mantuviera estable la producción. Para empeorar la sorpresa, la decisión se tomó fuera del calendario programado por el grupo para revisar la demanda del mercado y la oferta de sus miembros. Recuerden ustedes, cada vez que estos medios dicen la cosa empeora, refiriéndose al tema de los precios petroleros, era cuando los venezolanos podíamos leer todo esto al revés, ¿no? Eso quería decir que estaban subiendo los precios internacionales del petróleo y en consecuencia eso era mejor para los ingresos del país. La decisión se propagó rápidamente por los mercados mundiales del petróleo. Por primera vez desde diciembre, el diferencial rápido del West Texas Intermediate, el WTI, el crudo marcador para Occidente, entró en retroceso, lo que indica una fuerza renovada a medida que los operadores prevén que la demanda supere la oferta. Goldman Sachs Group elevó sus previsiones de precios para este año y 2024 y para los futuros precios de gasolina en Estados Unidos, lo que resalta los riesgos inflacionarios. La OPEP+ muestra su compromiso de protegerse contra las caídas, dijo Nadia Martín Vigen, socia de Pareto Securities, una agencia de análisis. La duración del recorte es la parte más sorprendente y alcista. Bueno, esta es una noticia que en condiciones normales, es decir, con un país que funcione de manera más o menos regular y con una industria petrolera que funcione de manera más o menos coherente, significaría para los venezolanos de inmediato, bueno, alegría, incremento de los, ¿cómo decirlo?, de los ingresos del Estado, pero recuerden que alguna vez hubo en este país una situación en la que si entraba más dinero al Estado, eso significaba también más dinero en la sociedad. Permeaba, fluía, por supuesto con injusticias, por supuesto con diferencias,
Por supuesto, los grupos de presión que estaban más cercanos al poder obtenían tajadas más grandes de ese ingreso. Por supuesto, siempre fue así, pero fluía, permeaba, llegaba hasta la base de la pirámide. Hoy no es así. Hoy Venezuela es... hoy tenemos con nosotros la Venezuela más desigual de todos los últimos tiempos, de todos los tiempos modernos, por así decirlo, al menos desde la aparición del petróleo. Tenemos una Venezuela en la que si al gobierno le va bien a unos grupos muy pequeños que tienen lujos muy grandes, como estamos viendo ahora, pues, a raíz de la eclosión de la disputa entre diversos grupos dentro del oficialismo, y entonces están saliendo a relucir los trapos sucios de al menos de uno de esos grupos, ¿no? Con sus respectivas cortes de barraganas y amantes, las muñecas de la mafia, etcétera, etcétera. Bueno, y se está viendo, aunque sea eso, pero ciertamente hoy no tenemos aquella situación en la que cuando al Estado le iba bien a todo el mundo, aunque con diferencias. Ahora cuando al Estado le va bien a un grupo muy pequeño que está en el entorno inmediato del Estado. Pero vamos a otra información de hoy que da prueba de esto. Nos la traen diversos medios. Utilizo el titular de Tal Cual Digital porque recuerden ustedes también que tenemos una dinámica de represión sistemática, de bloqueo sistemático de diversos medios electrónicos, entonces no siempre se pueden abrir los titulares o las distintas notas, pero afortunadamente se puede abrir todavía la de Tal Cual Digital. El titular es el siguiente: después de esta excelente noticia, ¿no? Suben los precios del petróleo. En un país normal deberíamos estarnos felicitando todos. Tenemos esta otra noticia. Testigo de sobornos a Rafael Ramírez está dispuesto a testificar en un tribunal de Estados Unidos. Voy al texto. Gracias a un documento del Tribunal del Distrito Sur de Texas, filtrado por la agencia AP, se confirma que el sistema de justicia de Estados Unidos investiga formalmente a Rafael Ramírez, exministro de Petróleo y expresidente de PDVSA, por una trama de corrupción en la que habría participado aceptando sobornos durante su gestión de la industria petrolera venezolana. El documento fue difundido por Joshua Gottman. Joshua Gottman es un periodista de la agencia AP que tiene un conocimiento muy profundo de lo que ocurre en nuestro país y siempre da unos tubazos impresionantes. Este es uno de ellos. Repito entonces, el documento fue difundido por Joshua Gottman, periodista de AP, y hace referencia específicamente a la posibilidad de que Rafael Reiter, antiguo jefe de seguridad y prevención de pérdidas de PDVSA, prevención y control de pérdidas, se llamaba antes la policía interna de PDVSA. Este señor era el jefe de eso y era la mano derecha de Rafael Ramírez. Antiguo jefe de seguridad y prevención de pérdidas de PDVSA testifica en contra de Ramírez ante el Tribunal de Texas. A pesar de la intención de Reiter de testificar en contra de Ramírez, los extractos del documento mostrado por Goodman revelan que podría no ser tan fácil conseguir el testimonio debido a que actualmente se encuentra detenido en España y es procesado por el sistema de justicia español por la misma trama de corrupción. Mientras que Reiter ha indicado al gobierno, ya sea directamente o a través de abogados, que está dispuesto a declarar en España debido a su caso criminal en ese país y la solicitud de extradición en su contra, es improbable que esté disponible para testificar en un juicio en Estados Unidos en mayo de 2023, resalta la información del tribunal. Sin embargo, los fiscales apuestan por unas circunstancias especiales bajo las cuales se preserva el testimonio de un testigo, lo que serviría para contar con su declaración a pesar del contexto. En este sentido, se establece que Estados Unidos se esforzará por conseguir la asistencia de Reiter en el juicio y actualizará al tribunal sobre esos esfuerzos. Transcripciones de investigaciones de la Oficina Federal de Investigación, FBI, señalan a Reiter como el asistente de Ramírez en la trama de corrupción de la cual se le acusa. ¿Alguno de ustedes habrá visto una serie llamada La Lista Negra? Se parece muchísimo a esto.
Repito entonces el párrafo. Transcripciones de investigaciones de la Oficina Federal de Investigación FBI señalan a Reiter como el asistente de Ramírez en la trama de corrupción de la cual se le acusa, que consistía en recibir sobornos a cambio de que utilizara su autoridad en PDVSA para asignar proyectos públicos multimillonarios que eran pagados a contratistas con fondos del Estado. ¿Qué tal? Bueno, faltaría mi deber como comunicador si no les dijera que resulta sospechosamente conveniente para el gobierno del señor Maduro Moros el que estos anuncios y estos documentos de este tribunal norteamericano se filtren precisamente cuando acá en Venezuela desarrolla el gobierno del señor Maduro una operación política contra sus presuntos adversarios internos bajo el manto de la lucha anticorrupción. El primer adversario interno que enfrentó Maduro fue precisamente Rafael Ramírez. Entonces, repito, es curiosamente conveniente que el Estado norteamericano, en este contexto de armonía creciente entre la Casa Blanca y Miraflores, digo armonía creciente porque, bueno, se han producido numerosos gestos de lado y lado que hablan de una interlocución directa entre Maduro y la administración Biden. Como guinda de ese lado, como guinda de esa torta, tenemos entonces que en plena cruzada supuestamente anticorrupción del gobierno de Maduro, vienen desde el norte este regalito, ¿no? Por supuesto, no estoy sugiriendo que la Administración de Justicia norteamericana esté confabulada con el gobierno venezolano, no. Seguimos pensando pues que supuestamente la Administración de Justicia, al menos en Estados Unidos, es independiente y autónoma. Pero recuerden que estamos hablando de una filtración de un documento y eso sí es curioso. Eso sí es curioso. Cuando son las 8:15 de la noche capitalina, vamos a la primera pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Publicidad y volvemos. Buenas noches. En La Voz de América somos tu fuente de información internacional. Ingresa desde tu móvil o laptop a vozdeamerica.com e infórmate de lo que ocurre Saludando en a los colegas, los amigos que nos siguen a través de Instagram. Búscanos como Voz de América, una fuente confiable de noticias de América, Washington. Vozdeamerica.com. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Continuamos con La Fuerza es la Unión. Hacíamos un paneo sobre dos noticias que son complementarias, aunque parezcan contradictorias. Urriola Omar 67 nos manda un lindo mensaje. Hola hermano, buenas noches. Dios bendiga tu programa. Dios nos bendiga a todos nosotros. Muchísimas gracias, Omar. Bueno, decía, estábamos paseándonos por dos noticias que son complementarias, aunque parezcan contradictorias. La primera noticia tenía que ver con un repunte muy importante de los precios del crudo, producto de una decisión de la OPEP+, del grupo OPEP+, que es la OPEP convencional más Rusia, en restringir la oferta de crudo. Eso de inmediato hace que el mercado reaccione con la elevación de los precios. Y sin embargo decía, bueno, hay circunstancias por las cuales ahora en Venezuela no podemos alegrarnos de una situación como esa. No tenemos cómo sacarle provecho. Primero, que destruyeron la industria petrolera, nuestra producción es insignificante a los efectos de lo que es el mercado mundial. Además, el manejo erróneo del gobierno en materia de qué hacer con las fulanas sanciones. Recuerden ustedes que el gobierno pensó que podía desafiar las sanciones con un esquema infantil, adolescente, ¿no? De creer que
podía montar una red de barcos fantasmas que con el transponder apagado podían sacar petróleo de aquí y llevarlo al otro lado del mundo sin que nadie se diera cuenta y entonces venderlo en mercados secundarios. Toda aquella historia de espías contra espías que al final reventó en lo que reventó. Pues en lugar de engañar a Estados Unidos, resulta que fue engañado el gobierno por sus propios corruptos. Al menos eso es lo que hasta ahora nos han dicho ellos mismos. Y como ejemplo de eso, presentábamos la información de cómo, qué conveniente, en plena precampaña de Maduro, perdón, en plena cruzada anticorrupción, se filtra un documento en un tribunal norteamericano dando cuenta de una investigación oficial, de una investigación federal contra el archienemigo de Maduro, el archienemigo interno de Maduro, que sería Rafael Ramírez. Mientras todo eso pasa, es decir, mientras los grupos en pugna dentro del oficialismo se están dando dentelladas y mordiscos y zancadillas, no solamente en Venezuela, sino en todo el planeta, como estamos viendo, hay una pregunta que es importante que nos hagamos. ¿Qué pasa mientras tanto con los trabajadores petroleros que denunciaron corrupción, que denunciaron estas mismas cosas que está diciendo ahorita el fiscal Tarek El Alzaimi, que denunciaron estas mismas cosas que está diciendo ahorita el presidente Maduro? Dice, ¡qué horror! Estoy molesto. Él no dijo estoy molesto, él dijo otra palabra, pero yo a ustedes sí los respeto. ¿Qué te puedo decir? Bueno, aquí hubo trabajadores que advirtieron hace 3 años, hace 5 años, hace 6 años, hace más tiempo, que esas irregularidades estaban en curso, estaban pasando, estaban sucediendo. La respuesta que tuvieron esos trabajadores, ¿no? A pesar de que este es un gobierno que dice ser obrerista, la respuesta que tuvieron esos trabajadores no se las dio PDVSA, no se las dio el Ministerio del Trabajo, no se las dio la Presidencia de la República, se las dio el SEBIN, se las dio el DIGESIN y se las dieron unos tribunales que pusieron presos a esos trabajadores. Recuerden ustedes que nosotros el lunes pasado tuvimos en este programa la voz de Iracara Chirinos. Iracara Chirinos es chavista y su familia es una familia izquierdista de toda la vida. Ella es la hermana de Argenis Chirinos. Y Argenis Chirinos es un muchacho chavista también, ingeniero, por cierto, gerente de PDVSA, que advirtió que estaban ocurriendo cosas extrañas, advirtió que se estaban despachando crudo y combustible a clientes que no estaban pagando y que cuando él advirtió el asunto le dijeron, no vale, tranquilo, tú callado, eso se resuelve. Pero él no se contentó con esa respuesta y él acudió y denunció y tal y cual. El resultado de eso fue que a él lo pusieron preso y lo denunciaron. Dijeron que él era agente de la CIA. Él y otra joven chavista también, gerente de PDVSA también, ingeniero también, que por cierto es de apellido Torrealba, no tiene nada que ver conmigo desde el punto de vista familiar, pero Argenis Torrealba se llama. Bueno, fueron presos 5 años. Los últimos 3 años les dictaron casa por cárcel, pero ya lo sabemos, casa por cárcel sigue siendo cárcel. Además, es un estatus que en cualquier momento podía evolucionar de manera diferente. Podían volverlo a meter en el bote cuando les diera la gana. Bueno, a Iracara Chirinos la tuvimos en nuestro programa el pasado lunes. Y gracias a Dios, el viernes, en la tarde-noche, no estoy tan seguro si fue el viernes o si fue el mismo sábado, creo que fue el sábado, los augustos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia anunciaron la libertad plena, tanto de Argenis como de Argenis, tanto de Argenis Chirinos como,
el joven Chirinos como de Argenis Torrealba. Por supuesto, esto no es motivo para tirar cohetes al cielo, ni mucho menos. En realidad, la boleta de excarcelación lo que decía es que les daban libertad plena porque se había extinguido la causa penal en tanto que ellos habían cumplido su sentencia. Es decir, en ninguna parte el tribunal reconoció la marramucia judicial, el tinglado judicial, ¿no?, la trampa judicial de la que fueron objeto ese par de muchachos, ¿no? Pero recordemos, bueno, a pesar de eso, los muchachos, tanto Chirinos como Argenis, celebraron eso como una victoria. Y yo leí en las redes, porque yo fui una de las primeras personas que pudo dar esa primicia. Yo me comuniqué con Iracara me confirmó, y con Caribay es la otra hermana del joven Chirinos, ambas me confirmaron que en efecto estaban en libertad, entonces yo pude dar la información. Bueno, yo vi algunas personas en las redes sociales diciendo, bueno, pero qué gracia tiene eso, si ya cumplieron la sentencia, etcétera. Mira, yo tengo que recordarles que estamos al norte de la América del Sur, en un país llamado Venezuela. En este país hay personas que tienen largo tiempo con una boleta de excarcelación en la mano expedida por el juez de la causa y siguen presos y van a seguir presos quién sabe hasta cuándo. ¿Ves? Porque aquí basta que un policía, un jefe de un retén, el encargado de una cárcel, el jefe de un servicio, no reciba la orden de su jefe político para que sencillamente defeque en una orden de un tribunal, en una orden emitida válidamente por un juez. Entonces, por esa razón, tanto Chirinos como Argenis, en efecto, celebraron su libertad y la consideraron un triunfo. Pero resulta que Argenis y Chirinos no son los únicos trabajadores que están en esa situación, no son los únicos trabajadores petroleros que fueron presos por denunciar la corrupción. Hay muchos otros que siguen presos. Comparto con ustedes una nota que publica hoy los colegas del portal Efecto Cocuyo sobre ese tema. El titular es el siguiente: corrupción detectada en PDVSA. ¿Qué ha pasado con los trabajadores detenidos por denunciar? Con la firma de la colega Daisy Martínez, dice lo siguiente: en medio de una ola de detenciones que aún continúa, el gobierno de Nicolás Maduro ha admitido hechos de corrupción en la estatal Petróleos de Venezuela, que salpicó a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y a la Corporación Venezolana de Guayana. Las denuncias sobre presuntos hechos ilícitos no son nuevas y han sido formuladas por los mismos representantes sindicales y trabajadores de dichas empresas. ¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades? De acuerdo con organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos como Provea y voceros de la masa laboral, la respuesta ha sido acusaciones de instigación al odio, terrorismo, con encarcelamiento o liberaciones con medidas cautelares y hasta un caso de desaparición forzada por hechos vinculados a PDVSA. En este sentido, las ONG y la representación sindical reclaman que si de verdad se quiere hacer justicia con casos de corrupción, se debe incluir la liberación de los trabajadores que alertaron sobre las actividades ilícitas y el cese de la persecución judicial, como de hecho ya ocurrió con las excarcelaciones de los exgerentes de PDVSA, Argenis Torrealba y Alfredo Chirinos, el pasado 1 de abril. El Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Trabajadores Presos, creado en 2021, maneja una lista de al menos 63 personas, entre detenidos y personas con medidas cautelares como casa por cárcel, libertad condicional o régimen de presentación, y unos pocos con libertad plena. A continuación, un resumen de algunos casos asociados a denuncias por corrupción en la industria petrolera, es decir, trabajadores. Y debo decir, en varios casos se trata de trabajadores chavistas que denunciaron corrupción, que denunciaron estas mismas cosas, que están diciendo: oh, eureka, acabo de descubrir que está pasando esto.
como nos dice el presidente de la República y el fiscal general, etcétera, etcétera, estos trabajadores tuvieron el valor de denunciarlo hace 2, 3, 6, 7 años y la respuesta fue ponerlos presos. Siguen tras las rejas, 2 puntos, Joana González. Joana González es empleada de PDVSA Etanol. Tiene boleta de excarcelación desde el 29 de abril del 2022. Échenle pierna, ya estamos en abril. Esta muchacha tiene 1 año con boleta de excarcelación y sigue allí. Es decir, no está presa, está secuestrada. Si tiene boleta de excarcelación y no le han dado libertad, preso no es su nombre, es secuestrado. Voy al texto de nuevo. Joana González, empleada de PDVSA Etanol, tiene boleta de excarcelación desde el 29 de abril del 2022 sin que a la fecha haya sido cumplida. Está recluida desde el año 2020 en la cárcel del Instituto Nacional de Orientación Femenina, INOF, Los Teques, Estado Miranda. Fue señalada del desvío de una turbina. Un artículo publicado en el portal Aporrea señala que González fue usada como chivo expiatorio para encubrir a mafias de la chatarra de PDVSA. Sus familiares han denunciado que padece de osteopenia, afección de los huesos, que se ha agravado durante el tiempo tras las rejas, puesto que no recibe alimentación adecuada para dicha condición ni tratamiento médico. ¿Qué tal? Unos vivos desmantelan la industria, venden las instalaciones como chatarra. Esta niña denunció y la están usando como chivo expiatorio de esas mafias. Guillermo Zárraga, ingeniero de PDVSA con 37 años de servicio y dirigente del Sindicato Único de Trabajadores del Estado Falcón. Fue detenido el 14 de noviembre de 2020 en su vivienda por funcionarios de la DGCIN. Se desempeñaba para entonces como técnico operario en la refinería Cardón en el complejo catalítico de Paraguaná. Zárraga atribuyó una explosión en la planta 4 de la refinería Amuay a fallas operacionales, lo que desmintió la versión sobre un supuesto ataque terrorista con misil, posiblemente lanzado desde un avión no tripulado o una embarcación ofrecida por el entonces ministro de Petróleo Tarek El Al-Saimi. Recientemente, familiares denunciaron que su salud se agrava por una falla cardíaca que no ha recibido la debida atención médica. Con medidas cautelares se encuentra Luis Cárdenas, gerente de Auditoría Nacional de Negocios Internacionales de PDVSA con 15 años en la estatal. Fue apresado en el año 2019 acusado de instigación al odio, odio agravado y traición a la patria, posesión ilícita de armas de fuego, ocultamiento de municiones, contrabando simple y reventa de productos. Según el Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Trabajadores Presos, él investigaba irregularidades en el manejo financiero de PDVSA América. Fue liberado en el 2021 bajo régimen de presentación. Una persona que ustedes escucharon varias veces acá en nuestro programa, muchas veces en nuestro programa, porque era un dirigente sindical de los trabajadores petroleros y era el eje de una protesta muy importante de los trabajadores que ellos llamaban el huracán petrolero. Y esto ocurría en plena pandemia. En plena pandemia, los trabajadores petroleros se movilizaban en defensa de sus reivindicaciones y de sus derechos contractuales. Y el líder de esa protesta era Eudis Girot, a quien, repito, ustedes escucharon este programa muchas veces. Bueno, a Eudis lo pusieron preso también y después le dieron medidas cautelares. Voy al tema. Eudis Girot, director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, apresado en 2020 por funcionarios del SEBIN. Fue detenido tras denunciar corrupción en PDVSA y exigir mejoras laborales. Fue acusado de delitos asociados al terrorismo y porte ilícito de armas y fue recluido en la DGCIN y luego en la cárcel del Rodeo. Posteriormente fue liberado en abril de 2022 y está bajo régimen de presentación. Ahora el texto hace una pregunta. ¿Dónde está Alcedo Mora? La ONG Provea y el Observatorio de Derechos Humanos de Mérida recuerdan cada año lo que califican como desaparición forzada en contra del empleado de la Gobernación de Mérida, Alcedo Mora Márquez, ocurrida hace 8 años, el 27 de febrero de 2015. El hijo mayor de Alcedo Mora ha declarado públicamente que la desaparición de su padre ocurrió luego de que éste le entregara a Luis Martínez, entonces secretario de la Gobernación de Mérida,
Pruebas del contrabando de combustible por parte de funcionarios de PDVSA en la planta de llenado del Vigía, municipio de Alberto Adriani de Mérida. Cuando Alcedo Mora increpó a Martínez por la desaparición de su padre, este le dijo: eso le pasó a tu papá por estar hablando tanta pistolada, publicó el Observatorio en nota de prensa. Provea acompañó a los hijos de Mora a presentar el caso ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como una desaparición forzada al estar presuntamente implicados funcionarios del SEBIN, por lo que el Ministerio Público reabrió el caso en 2017 sin que hasta ahora haya presentado resultados de su investigación. Innecesario es que les explique que en ese momento, cuando se produce la desaparición de Alcedo Mora, la gobernación estaba en manos del PSUV. Entonces, Alcedo Mora, que era funcionario de esa gobernación y que era militante chavista, descubre esa irregularidad, la denuncia, y la respuesta ni siquiera fue que lo pusieron preso, lo desaparecieron. Ustedes han escuchado, yo respeto mucho a mis oyentes, yo sé que este programa lo escucha ciudadanos venezolanos como yo, que son chavistas o que lo fueron y que están cansados de ver en los programas del señor del Canal 8 X, que dicen no, que en la Cuarta República desaparecían gente. Bueno, aquí les estoy poniendo un caso de un trabajador venezolano, un humilde venezolano chavista, que cumpliendo lo que consideraba su deber de patria, denunció la corrupción y lo desaparecieron hace 8 años. ¿Qué tal? Bueno, repito, mientras otros están en su danza de millones, en el cuento de las avionetas, en el cuento de las muñecas de la mafia, persiguiéndose por todo el mundo y acusándose entre ellos, los trabajadores que denunciaron la corrupción a tiempo están presos, bajo medidas cautelares o desaparecidos. Cuando son las 8:34 de la noche capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial, vamos a identificar la valiente señal del gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Ya regresamos con La Fuerza es la Unión. Piela, qué historia. Vamos a comunicarnos ahora al final del programa. Qué impresión. La voz de nuestro mejor amigo, el pueblo. Con nuestra señal 670 AM, llegamos a donde te encuentres. Y con la tecnología que a diario se actualiza, tenemos alcance global. Descárgala a través de la app Play Store. Radio Rumbos 670 AM. Y en la web www.radiorumbos670.com. 73 años con nuestro mejor amigo, el pueblo. Oscar Alfonso Torres, saludos hermano, todo lo mejor. Lisbeth, caramba, qué alegría. Lisbeth Utrera nos está viendo a través de Facebook, una gran luchadora. Un abrazo. Y en Twitter está nuestro amigo Pico Amarrado, desde Arabia Saudita, ¿verdad? Arabia Saudita. Liderizando desde Guayana. Un gran abrazo, hermano. Saludos. López Olivier, Azoler 41. Tocayo Chuo Camacaro. Está también Rolando Rafael. Josefina Cabarga, ¿cómo estás? Todos ellos reportando sintonía a través de la red Twitter. Saludos. Visítanos en la Rupert, a una cuadra del elevado Centro Comercial Propatria nivel 2, frente a Factory y Centro Visual Valle del Tubiano,
Llámate al 0212-633-0819 de Óptica Martínez y Bolívar. Caracas, visita la farmacia más grande de Latinoamérica, de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 8 de la noche, en la avenida principal de La Yaguara, o también en la prolongación de la avenida Rómulo Gallegos, La Urbina, junto a Macro. Podrás encontrar medicinas, productos de cuidado personal, equipos e insumos médicos, área de belleza y deporte a precios jamás vistos. Se escucha, se siente, llega a todas partes con una programación completa y de calidad. Es Radio Rumbo 670 AM, gigante. Ingresa desde tu móvil. Dilema aseguro. Informamos de la voz de búscanos como No hay problemas acá, ¿no? Son las 8:39. El comunicador popular, Yuo Torrealba, en La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión y nos vamos ahora con noticias que son emitidas desde el ámbito de la sociedad civil venezolana. Esta noticia nos llega desde Lara, desde Barquisimeto. Recuerden que Lara en general y Barquisimeto en particular es uno de los espacios donde la sociedad civil tiene mayor fortaleza, mayor musculatura, y ese es un dato histórico. No es simplemente un tema de que yo tenga más amigos en la sociedad civil larense que en otros estados. No, es un dato histórico porque Lara es la cuna del cooperativismo, ¿no? En Lara nació el movimiento cooperativo en Venezuela y eso le dio muchísima fortaleza al tejido social autónomo, porque al estar vinculado al movimiento cooperativo y el movimiento cooperativo estar vinculado a su vez a los productores locales, mejor dicho, estar integrado por los productores locales, eso le dio autonomía económica a la sociedad civil larense. Entonces es muy poderosa y permite que se produzcan noticias como esta que voy a compartir con ustedes, y que nos llega a través de la señal de los colegas de Radio Fe y Alegría. En Barquisimeto realizaron la 6ª edición del Via Crucis por los derechos humanos. Inteligente esta idea de vincular la defensa de los derechos humanos, la protesta por los derechos de la gente con estas fechas que estamos viviendo, con las fechas santas. Voy al texto. Este martes 4 de abril en la ciudad de Barquisimeto se llevó a cabo la 6ª edición del Via Crucis por los derechos humanos y la vida. En el acto, organizado por el Comité de Jubilados y Pensionados junto a la Red de Derechos Humanos del Estado Lara, hubo representación de los misterios dolorosos de Cristo y se dramatizaron las estaciones de la Pasión de Jesús. El evento también contó con la participación de organizaciones no gubernamentales como el Movimiento Vinotinto. ¿Recuerdan ustedes que tuvimos acá en el programa hace como unas 2 semanas a Manuel Virgües del Movimiento Vinotinto? Ese grupo de destacados activistas estuvo en esto. El Movimiento Vinotinto Seccional Lara, el Movimiento Unidos por el Agua y los Derechos Humanos, Transparencia Venezuela, entre otras. Además participaron los gremios de docentes, médicos, enfermeras, jubilados, pensionados y los diferentes representantes sindicales de la región. La actividad inició a las 9 de la mañana en la Plaza Altagracia de Barquisimeto, desde donde marcharon por el centro de la ciudad, haciendo paradas en diferentes puntos emblemáticos de la capital larense y organismos gubernamentales, y en la sede de organismos gubernamentales como la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía Superior, la Gobernación de Lara, el Palacio Municipal, el Edificio Nacional, la zona educativa y otros puntos, mientras dramatizaban las 14 estaciones del Via Crucis de Jesucristo. Excelente. Cada organización y gremio participó desarrollando la lectura en cada estación. En la primera estación, Jesús es condenado a muerte. Estuvo a cargo el padre Raúl Herrera, párroco de la Caruciseña, en el municipio de Iribarren del estado Lara. Raúl fue sacerdote jesuita
fue durante bastante tiempo el párroco acá en nuestra parroquia universitaria de la UCB. Asimismo, entre los oradores estuvieron Yonaide Sánchez, representante de Transparencia Venezuela de la Coordinación de Regiones, Oswald Pereira, miembro de la parroquia Jesús de Nazaret de la Caruciseña, Yuyita de Chiozone, de la Fundación Amigos del Casco Histórico de Barquisimeto, Nelson Freites. Nelson, yo sé que tú ves el programa, si no te lo hacen llegar, saludos. Nelson Freites, miembro de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Lisandro Alvarado, José Ramón Quero, miembro de Convite, la doctora Deyanira Gentile, secretaria de Organización del Colegio de Médicos, y Débora Velázquez de Valecillos, presidenta de la Asociación de Profesores de la Universidad Lisandro Alvarado, entre otros. Comparto con ustedes esta noticia, no solamente porque es simpática, sino porque nos da lecciones, ¿no? O sea, en primer lugar, la idea de que siempre se le puede dar uso creativo al tiempo, ¿no? Hubo gente que dijo, caramba, todas estas luchas que se estaban desarrollando y ahora viene la Semana Santa y se produce este hachazo, esta pausa forzosa, se va a enfriar todo. Fíjense ustedes lo que hicieron los guaros, fíjense ustedes lo que hicieron en Barquisimeto. ¿Es Semana Santa? Bueno, Semana Santa será, ¿no? Hicieron un Vía Crucis. Lo otro que quiero destacar es la manera como esta actividad no es el resultado de, ¿cómo te digo?, de un grupito, ¿no?, de una vanguardia, ¿no? Ahí estaba un gentío, gremios, organizaciones, asociaciones, feligreses, y cada uno agarró su problema y dijo, bueno, la próxima estación va a ser, por ejemplo, los educadores dijeron, la próxima estación va a ser la zona educativa. Y allí fueron los educadores quienes leyeron lo que había que leer. Y así cada uno escogió la estación de acuerdo al conflicto planteado y a su área de interés. Creo que es una demostración de organización, de persistencia, de seriedad y de ingenio, de creatividad. Son las 8:45 de la noche, vamos a hacer la última pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión. Y volvemos. Conéctate con la Voz de América desde tu móvil o en tu laptop. Escribe voceamerica.com. Entra a un acto de información en voceamerica.com. Somos tu fuente de información internacional. Voceamerica.com, un medio de información y una fuente confiable de noticias. De la Casa Blanca reporta Jorge Agobián, de la Voz de América. Ángela González, Voz de América, Nueva York. José Fernández, Voz de América, Miami. Voceamerica.com. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión y seguimos con informaciones que tienen como fuente actividades desarrolladas por la sociedad civil venezolana. En este caso es un reporte que nos traen los colegas del portal contrapunto.com que se origina en un boletín de la organización no gubernamental Control Ciudadano para la Seguridad y la Defensa Nacional. Recuerden ustedes, hemos tenido, gracias a Dios, hemos podido tener acá en nuestro programa en muchísimas ocasiones la voz orientadora y seria de la doctora Rocío San Miguel. Esta organización no gubernamental Control Ciudadano es la organización bandera en Venezuela, la organización ciudadana bandera en nuestro país en el manejo del tema militar. Y esto es demasiado importante en cualquier momento, porque lo militar, tanto la institución militar como la familia militar, son dos cosas distintas aunque están muy conectadas, pertenecen a todo el país y nos tienen que importar y nos tiene que doler a todos los venezolanos. Lo militar no es así el señor Padrino, ¿no?, violando la Constitución, lo diga a cada rato, ¿no? La Fuerza Armada es chavista. Bueno, vale, según la Constitución, según el 328 constitucional, la Fuerza Armada es venezolana.
y no responde a ningún partido ni a ninguna individualidad, ni viva ni muerta, por cierto. ¿Ok? Entonces, hay que decirlo con claridad, la Fuerza Armada Nacional, ¿no?, es una institución muy cara para nosotros, cara en el sentido de querida, ¿no? Nos tiene que importar y todos tenemos que estar pendientes de que esté bien dotada, bien equipada, bien entrenada, ¿no?, que sus mandos sean extremadamente profesionales, ¿no?, y que respondan a los principios de DOS, disciplina, obediencia y subordinación. Estoy hablando del manual de ellos, no estoy inventando nada. ¿Ok? Entonces, en ese sentido ha sido siempre muy destacada la reflexión y la acción de los amigos de esta ONG Control Ciudadano para la Seguridad y la Defensa Nacional. El boletín tiene que ver con un conjunto de noticias, de informaciones que la misma Fuerza Armada y el gobierno ha estado... Chourio nos está saludando desde San Francisco, allá en Maracaibo. Un gran abrazo, hermano, saludos. Nos decía, el gobierno ha estado hablando de que han derribado, ¿no?, o detenido o interceptado tales y cuales vuelos contentivos de presunta droga, etcétera, etcétera. Bueno, los amigos de Control Ciudadano hacen la siguiente precisión. El titular dice: Control Ciudadano pide conocer matrícula de aeronaves derribadas y destino de sus tripulantes. Elemental, mi querido Watson. Dice así el texto: en el 90% de las operaciones del primer trimestre de 2023, no se imagina que se trata de las operaciones de intercepción o incluso derribo de estas aeronaves. Repito entonces, en el 90% de las operaciones del primer trimestre de 2023 no se reporta la matrícula de las aeronaves, no se conoce el nombre de quienes las tripulaban, ni si hubo colaboración de los gobiernos de Colombia y Países Bajos en estas operaciones. La colaboración de los Países Bajos, por supuesto, tiene que ver con que las islas ABC, Aruba, Bonaire y Curazao, pertenecen a los Países Bajos. Los cielos no están despejados en cuanto a lo que ocurre con las aeronaves supuestamente vinculadas al narcotráfico que son derribadas por la Fuerza Armada Nacional, ya que en el 90% de los casos no se conoce su matrícula y no se sabe el destino de ninguno de sus tripulantes, según balance de la organización no gubernamental Control Ciudadano para la Seguridad y la Defensa Nacional. Ya se hizo costumbre que la información sobre el tema la divulgue el general en jefe Domingo Antonio Hernández Lares, jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Pero al ser analizada la información que da, queda en evidencia la opacidad de la política de derribo e inutilización de aeronaves provenientes del narcotráfico, pues el registro oficial de estos procedimientos no se conoce, quedando entonces muchas dudas al respecto. Todo es entre comillas porque es una cita textual del documento de Control Ciudadano. Control Ciudadano reclama datos concretos que despejen las dudas que existen sobre el derribo de estas aeronaves. Abren comillas. En el seguimiento y documentación de la política de derribo e inutilización de aeronaves autorizada por la Ley de Control para la Defensa Integral del Espacio Aéreo y su reglamento, Control Ciudadano ha podido determinar que en el 90% de las operaciones del primer trimestre de 2023 no se reportaron las siglas de las aeronaves, la matrícula, y en el 100% de los casos se desconoce el destino de las tripulaciones y la supuesta carga ilícita de las aeronaves. ¿Qué tal? La opacidad mantiene su curso cuando se trata de saber si en estas intercepciones hay colaboración de los gobiernos de Colombia y los Países Bajos, siendo los estados Apure, Barinas, Falcón y Zulia donde se han producido los derribos de estos aviones. Es por ello que Control Ciudadano exhorta al CEOFAN, es decir, al Comité Estratégico Operacional, al Comando Estratégico Operacional de la FAN, a publicar oficialmente el registro de inutilización y derribo de aeronaves provenientes del narcotráfico, aportando el mayor número de datos para un efectivo control democrático de esta actividad en defensa de la seguridad y la defensa nacionales. Bueno, creo que es tan claro y tan contundente este documento que no necesita mayor
mayor extensión, mayor comentario. Sin embargo, como yo sé que hay gente que se confunde, no porque esté confundida, sino porque tiene ganas de confundirse, entonces subrayo. La gente de Control Ciudadano no está en contra de que se intercepten o se derriben las aeronaves del narcotráfico. No, al contrario, ¿no? Dicen estar plenamente conteste de toda la normativa que autoriza ese tipo de procedimiento de intercepción y derribo, si fuera preciso. Lo que dicen, y yo creo que es absolutamente razonable, es ¿y cuáles fueron las aeronaves derribadas? ¿Cuál era su matrícula? ¿Quiénes eran sus tripulantes? ¿Dónde están los tripulantes? ¿Qué carga tenían? ¿Dónde está esa carga? Yo creo que son preguntas de obvio interés público, de obvio interés ciudadano, y que deben efectivamente encontrar respuesta oportuna, como sí la hubo, por cierto, en torno a otro tema. Vamos a ser claros. Ha habido una situación, un colega periodista y activista ecologista lanzó una alerta, ¿no? Porque detectó la presencia de un peligro, ¿no? de un animal en las aguas de la costa aragüeña. Es un animal tipo medusa, conocido como carabela portuguesa o fragata portuguesa, que tiene la peculiaridad de que tiene un veneno extremadamente potente y genera lesiones que pueden ser graves. Tiene además unos tentáculos que pueden ser muy largos, pueden medir decenas de metros. Entonces su capacidad de hacer daño a los bañistas, a los turistas, puede ser grande. Estoy tratando de abrir las informaciones que aparecieron sobre ese tema. Aquí abrió por fin del diario El Aragüeño, ¿no? Aparecen carabelas portuguesas en Playa Grande, Choroní. La Fundación Azul Ambientalista, a través de su representante en Aragua, Gustavo Carrasquel Parra, alerta a la ciudadanía sobre la aparición de carabelas portuguesas en Playa Grande, Choroní. También conocido como fragata portuguesa, barquito portugués, aguamala, aguaviva, botella azul o falsa medusa, tiene apariencia similar a la de una medusa. Explica Gustavo Carrasquel Parra que el aguamala está formada por una vela gelatinosa de entre 15 y 30 centímetros que le permite recorrer los océanos impulsada por los vientos, las mareas y las corrientes marinas, mientras que del cuerpo central cuelgan numerosos tentáculos que le sirven para atrapar a sus presas y que extendidos pueden llegar a medir hasta 50 metros, aunque normalmente tiene una extensión de unos 10 metros. 10 metros ya es muchísimo. 10 metros es como un edificio de 5 pisos, ¿no? Imagínense ustedes. Sus tentáculos están provistos de cápsulas urticantes denominadas cenidocitos que pueden paralizar a un pez grande y afectar seriamente al ser humano. En el ser humano, el veneno de la carabela portuguesa tiene consecuencias neurotóxicas, citotóxicas y cardiotóxicas, produciendo un dolor muy intenso e incluso se han registrado casos de muerte. ¿Por qué cito este caso? Bueno, en primer lugar, porque estamos en Semana Santa, ¿no? Y hay una afluencia mayor de personas a la playa. Esta alerta hecha por la Asociación Azul Ambientalista y concretamente por el colega Gustavo Carrasquel fue hecha hace 5 días, ¿no? Prácticamente en la víspera de Semana Santa. Recuerden que la medusa es una cosa y la carabela portuguesa es otra.
Es decir, lo que nosotros llamamos coloquialmente aguamala son las medusas. La carabela portuguesa es un animal parecido, pero muchísimo más peligroso y muchísimo más potente. ¿Qué fue lo que ocurrió con esto? Bueno, que la respuesta de algunas personas en Choroní fue insultar a quien hizo la denuncia, fue declarar persona no grata al colega Gustavo Carrasquel y decirle que estaba mintiendo, ¿no? que era un mentiroso. Esa fue la manera de intentar oscurecer o menospreciar el alerta que se hizo sobre este tema delicado, ¿no? Bueno, en este caso sí hubo respuesta oficial. Afortunadamente, el Ministerio para el Ecosocialismo llamó a alejarse de los ejemplares de la llamada fragata portuguesa y a tener cuidado si se producía un avistamiento de esto, y a decir que en efecto se han producido detección, avistamiento de este tipo de animales en las costas, no solamente de Aragua, sino incluso en las costas de Falcón y en el trayecto entre una y otra situación. Entonces aquí estamos diciendo, bueno, hubo respuesta oficial, qué bueno que la hubo, ¿no? Qué malo que algunos ciudadanos, simplemente pensando en su interés económico, en una alta temporada de Semana Santa, tal y cual, o sea, perdónenme ustedes, pero esto me recuerda la película Tiburón 1, ¿no? Cuando en la película se detecta que un tiburón está cerca de un pueblo, pero las autoridades del pueblo no querían darle la alerta porque se les podía echar a perder el negocio comercial de la temporada vacacional. Bueno, pasa en el cine, pasa en la vida. Afortunadamente hubo una reacción adecuada por parte de las autoridades, poniendo los puntos sobre las IES y respaldando la denuncia hecha por la activista ambientalista. Ojalá haya una respuesta similar en relación a la anterior información que dimos. Ojalá que ante la solicitud de información hecha por Control Ciudadano para la Seguridad y la Defensa haya también una respuesta de las autoridades brindando transparencia y diciendo, bueno, cuáles fueron las aeronaves derribadas, cuál fue su matrícula, dónde están las tripulaciones, cuál fue la carga incautada y qué se hizo con esa carga. Es lo menos que se merece el país. Información veraz, como dice el gobierno, información veraz sobre ese tema, que no es poca cosa. Cuando son las 9 en punto de la noche nos despedimos. Trabajamos para ustedes. En la presidencia del Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo, como de costumbre, el mago Ángel Villalobos. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chio Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación del supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Nos encontramos mañana, sí, mañana miércoles santo. Nos encontramos mañana a las 8 de la noche en la valiente señal del Gigante Rumbos, si Dios quiere. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Saludos. Hasta mañana. Dale, pues. Hasta mañana. Dale.